¿Cómo estamos? Un nuevo video, el prometido también. Hay mucho de qué hablar. Tendríamos que empezar por muchos conceptos, pero vamos a ir poco a poco. Espero que en este video pueda abarcar la mayoría, si no, pues también continuarlo en otra ocasión. Un siguiente video con relación a esto. Pues para empezar, obviamente, como siempre es costumbre en estas presentaciones, pues ya pueden escuchar más o menos la música de fondo, que lo hemos hecho obviamente con soundtracks de las películas. Pues bueno, aquí está otra. Ya sabrán de qué vamos a hablar, ¿verdad? Ya con esta canción, pues ya tendríamos una introducción más que obvia para poder checar estas películas, ¿no? Con relación a películas, pues obviamente también sí pude adquirir algunos cómics, no son todos, pero pues al menos ir llenando más un poquito la colección, ¿no? La primera de ellas, Vader, Visiones Oscuras. Prácticamente lo que hacen aquí es contar uno de los eventos que también Star Wars ya había comentado, o Marvel, en sus cómics. Y esto fue después de que se acaba, si no es la primera temporada, sí la primera parte de los cómics de Darth Vader, porque después siguen con una segunda etapa, que aquí en Panini pues ya están nuevamente publicando, ya lleva 2 tomos. Yo ahorita, bueno, este fue el primero, y el segundo que compré precisamente es el primer tomo de Darth Vader, que obviamente está abarcando, nos dice aquí que son de los números, no dice, bueno, no alcanzo a leer aquí, pero es la primera parte. Obviamente vamos a estar viendo lo que es en sí las historias de Darth Vader. No sé si esto se centre, como lo están checando en la segunda etapa de Star Wars, en los periodos después de la Nueva Esperanza, que es precisamente lo que sale en este nuevo tomo de Star Wars. Es Operación State, ¿cómo se llama? Operación Starlight. Algo así ya se había hablado en lo que es los cómics que están sacando de la Vieja República. Habían hecho una Operación Starlight en los confines del espacio, los bordes exterior, como ellos lo manejan. La historia ahorita, de lo que pude yo llegar a leer y de lo que también les conté, es que se había hecho un faro. Y pues bueno, ahí estaban pensando los Jedis empezar a crear, por así decirlo, una nueva, si no fortaleza, sí una nueva base de operaciones, y con los cuales tuvieron que pelear con algunas plantas vivas y que ellas se alimentaban del lado oscuro. Todavía no termina bien la saga ya, y que pues obviamente Panini no ha terminado de publicar. Curiosamente, en los títulos de Star Wars lo que están haciendo es tomos, y en este caso historias posteriores al Imperio, al la Nueva Esperanza, al episodio 4. Obviamente ya se centra en eventos que están pasando después y antes, obviamente, del Imperio Contraataca. Obviamente pues aquí estaremos checando, en su momento los estaremos leyendo. Y otro de los tomos que también pude llegar a encontrar fue Bounty Hunters. Me llamó mucho la atención, los más letales de la galaxia, porque ya lleva 2 tomos aquí publicados en Panini. Yo apenas llevo el primero. Obviamente pues sale el Bounty Hunter que todos conocemos y que ahorita está en las plataformas de streaming con su historia, Boba Fett. Pero algo también muy, digamos, que me está llamando la atención, y espero que aquí sea publicado obviamente en estos tomos de Bounty Hunters, es con relación a la guerra de los Bounty Hunters. Esta historia se centra prácticamente después de los sucesos del Imperio Contraataca, cuando Boba Fett ya tiene al Han Solo encerrado en la Carbonita, pero la historia, según lo que he llegado a checar en algunos resúmenes, es que le roban el cuerpo de Han Solo a Boba Fett, y pues él tiene que perseguirlos. Obviamente la guerra de los Bounty Hunters precisamente establece esta pelea que van a tener todos los Bounty Hunters contra Boba Fett, porque todos quieren presentarle a Jabba the Hutt el cuerpo de Han Solo. Y pues Boba Fett, como había sido el único cazarrecompensas que lo había tenido, pues por obvias razones ahí se centra la historia. Ya fue publicada en Estados Unidos, obviamente aquí estamos en espera, ojalá Panini la traiga. Después, obviamente, todo lo que pasa en estas historias, porque creo que al parecer la guerra de los Bounty Hunters se establece en los títulos 20, por ahí más o menos, y en este primer tomo, pues está abarcando apenas los primeros 6 o 7 números, 5 números.
Entonces, obviamente, en el otro tomo estaríamos hablando que llegarían hasta el tomo 10, por así decirlo. Entonces, no estaríamos muy lejos de todo esto, ¿no? Y pues bueno, entramos de lleno a nuestro tema. Un tema que la verdad, híjole, no sé si sea difícil de hablar, sino más que nada creo que tendríamos que checar primero una introducción a todo esto, de lo que yo pude checar, espero que sea verdad lo que les pueda contar, es con relación a cómo este señor J.R. Tolkien crea obviamente todo este universo, todo este mundo mágico, y él es contemporáneo también de este autor que creó a lo que ahorita conocemos como las Crónicas de Narnia. Ambos eran escritores que se dedicaron prácticamente a querer hacer historias para niños. Siento yo que el autor que más se encaminó hacia la lectura para los niños fue el creador de las Crónicas de Narnia. Si tienen oportunidad de leerlos, son 7 títulos, muy buenos todos, muy bonitos también, y también de mucha fantasía. Cada uno de ellos obviamente te narra la creación de Narnia, se centran mucho obviamente en el león Aslan, y en muchas, digamos, cuestiones mágicas, y hablando obviamente de todos estos seres, pues no pueden llamarlos mitológicos, sino yo los llamaría como fantasía, seres de fantasía, que están hablando obviamente de elfos, están hablando de faunos, de todo ese tipo de criaturas que van creando este concepto de Narnia. En su momento, si quieren, también podemos hablar incluso de los libros, un tanto apegado con las películas. De hecho, las películas ya es una reedición que sacó Walt Disney, y sacaron obviamente las historias del segundo, el cuarto y, si mal no recuerdo, el sexto libro. Y igual la habían sacado antes, pero hay muchas historias, la verdad, que contar de los libros. Son 7, imagínense, muy padre. Y había que verlos, ¿no? Si en su momento si les gusta, pues lo checaríamos. Pero hablando obviamente de este concepto, Tolkien crea un libro dedicado obviamente para niños, y cuentan por ahí que obviamente Tolkien ya tenía establecido este libro y se lo da a leer a, creo que no fue su hijo, sino, no fue su hijo, si fue alguien de los que conocían, y el niño le fascinó la historia. Obviamente él quería saber más acerca, pues, de los hobbits, más acerca obviamente de los elfos y de los enanos, porque obviamente la historia, y como algunos conocerán, el primer libro que Tolkien crea, pues obviamente es El Hobbit, que es la historia obviamente de Bilbo. No me gusta llamarlo Bolsón, pero es la traducción aquí en español. En inglés es Baggins, Bilbo Baggins. Y la historia obviamente de 3 enanos junto con un mago, que se le conoce como Gandalf, el gris, por sus vestimentas grises. Y ellos son los encargados de querer viajar hacia lo que se conoce como una montaña solitaria, porque en el mapa manejan que es la montaña única que existe alrededor de todo lo que en esa área, o en esta, si pudiéramos llamar área geográfica, nada más se conoce. Y te cuentan un poco de una historia de que obviamente en esa montaña existía un reino, el reino de enanos, y ellos convivían mucho con los hombres y también con elfos. Pero el reino se encargó obviamente de adquirir muchas riquezas, oros, tesoros. Se cuenta, y yo así lo entiendo, que esta famosa piedra del arca que lo vemos en la película, no era más que otro que un Silmaril, y que obviamente uno de los enanos lo adquiere, y que por ende los elfos lo querían recuperar, porque obviamente el Silmaril es creación de los elfos, y esta creación de los elfos es como una piedra mágica que en su momento Melkor la tenía en su corona, y que, pues bueno, te digo, es mucha historia, es la verdad enorme lo que se pueda plantear. Obviamente yo estoy viendo como la cronología de los libros que crea Tolkien, porque posterior al Hobbit, y toda esta historia que vemos de cómo Bilbo, siendo engañado, porque es la verdad, él lo engaña a Gandalf para meterlo a esta campaña, y pues todos junto con los 13 enanos acudir y llegar a esta famosa
montaña solitaria pues, para rescatar de esas garras de un dragón. El dragón obviamente se conoce como Smaug, el terrible. Y Smaug llegó a correr a todos los enanos de allí, mató a algunos. Desgraciadamente ese reino que se conocía pues se fue a pique, se arruinó. Muchos enanos tuvieron que escapar y por ende pues se perdió en las leyendas y en el tiempo pues la famosa ciudad obviamente y pues también el reino de estos enanos. No es sino hasta cuestiones astrológicas, si podemos llamar, o por tiempos, que Gandalf utiliza también a Bilbo y a los mismos enanos pues para restaurar esta ciudad. Sobre todo porque algo también que Tolkien maneja y que es muy curioso es que geográficamente establece las ciudades de tal manera que se puedan como colocar, si se pudiera llamar así, como bastiones o como lugares donde puedan detener el avance de los ejércitos del mal. Y pues obviamente todo esto que se va creando, ¿no? Posterior a la creación del Hobbit y de pues, estas cuestiones, digamos, de mucho reconocimiento por parte de Tolkien, pues él quiere hacer una continuación del libro de Hobbit. Y se centra más, obviamente, en los hobbits porque para él son los personajes principales de sus historias. Sobre todo porque son unas personas muy pequeñitas. Los humanos lo conocen como los medianos porque de hecho están chiquitos. Pero ellos se conocen así como hobbits. Y características de los hobbits obviamente son sus cabellos muy, digo, si podría llamar yo de envidia, pues porque son muy crespos, muy abundantes. Obviamente unas patas muy, muy gordas, pero con pelos también. Y una forma de comer de ellos muy dada a estar gorditos siempre. Pero también tienen esta característica de pasar inadvertidos. Si ellos lo quieren, pueden ser tan sigilosos que nadie los detecte. Y pues por ende, él dice, pues creo que pueden ser unas características muy buenas de explotar según en los libros y las características que tiene los hobbits. Además, como había quedado concluida la historia con Bilbo en el Hobbit, pues de que él regresa, obviamente, a la comarca, él tiene esta idea o esta circunstancia de querer, pues, continuar con sus historias. Él se queda muy adentrado a esto, a ser de historiador, a ser de viajero, que él se queda, pues, muy dado a esto, ¿no? A querer volver a repetir estas aventuras. Pero pues va pasando el tiempo. Entonces, obviamente, la historia comienza cuando van a celebrar su cumpleaños, el número 111. Antes, obviamente, de los sucesos, ya se había narrado que, pues, Bilbo hacía travesuras. Les hacía travesuras a los compañeros ahí en la comarca, porque él siempre se metía el anillo, este anillo que encuentra en su aventura que tiene con los enanos, y que prácticamente es un anillo mágico que lo hace ser invisible. Obviamente, pues no lo pueden detectar y pues él utiliza este anillo para hacer travesuras. Gandalf sabe de este anillo porque el mismo Bilbo después se lo cuenta, pero Gandalf tiene una sospecha y esta sospecha puede ser de que este anillo sea el que lo tenía el famoso señor oscuro. Este señor oscuro no es otro más que Sauron. Y si te das cuenta, primero hablé de Melkor, obviamente ahorita estamos hablando de Sauron, y pues dice uno, si tú tienes que leer la historia para poder ir entendiendo todo lo que Tolkien quiso hacer, yo recomendaría que empecemos por el final, ¿no? ¿Cuál es el final? El primer libro que tendríamos que leer es el Silmarillion. El libro ya no lo terminó Tolkien, este libro lo publica su hijo, Christopher. ¿En qué va? Obviamente allí se narra mucho de la creación de las dos edades anteriores a esta tercera edad, porque se van conociendo por edades según son los tiempos, y allí te van diciendo cómo es que la Tierra Media se crea. Habla obviamente de algunos personajes que podríamos como considerar los dioses, si se pudiera llamar así, que son los que crean a toda esta raza, a toda esta mitología que Tolkien va a establecer. Obviamente las primeras creaciones pues, son los elfos. Y los elfos pues, son las personas que a descripción de Tolkien lo vemos en las películas, son muy bonitos, son muy estéticos, son muy respetuosos de naturaleza, son muy longevos porque no son inmortales, son muy longevos y pueden vivir años y años, mucho tiempo. Y pues obviamente tienen una descendencia muy larga.
De hecho, de algunos de los humanos también nacen de la mezcla que se tiene entre los elfos y los primeros hombres. Porque los primeros hombres sí fueron creados. Y fueron creados por estas divinidades. Pero, a diferencia de los elfos, las divinidades, que cuando empiezan a crear a los hombres, se cuenta que es a través de canciones. Melkor, que por así decirlo, que podamos compararlo, es otro de los dioses que quiere inculcar a maldad en la gente. Como no lo pudo hacer con los elfos, lo empieza a hacer con los hombres. Entonces se cuenta que están cantando para la creación de los hombres y cada una de las personas que se involucran en el canto con ellos, pues van creando a la raza. Si mal no recuerdo, que se llaman Númenors o los Numeronianos, que son hombres muy longevos. Ellos pueden vivir cientos, 200 años, 300 años, muchos años. Y que ellos fueron, pues por así decirlo, la primera raza real o raza muy, podemos llamarlo, digo, tipo comparativo, ¿no? Pura de los hombres. Y posteriormente, y poco a poco, conforme va avanzando las creaciones, hay otras personas que también crean a los enanos. De hecho, los enanos son creados antes que los hombres, según el Silmarillion. Y los dioses les dicen a estas creaciones, les dicen, no los puedes ahorita levantar porque fuiste en contra de lo que es mi creación, ¿no? Entonces lo que te voy a pedir es que a los enanos los duermas. Se comenta ahí en el libro que los enanos lo que hicieron fue ser enterrados. Ahí los durmieron debajo de la tierra. Por eso es que la leyenda cuenta que a los enanos les gusta mucho estar debajo de las montañas, en tierras profundas, dentro de cavernas y todo esto, ¿no? Entonces, es algo que le da esa caracterización al libro. Y pues posteriormente de la creación de los hombres, pues son los enanos. Melkor, que es obviamente el malo, por así decirlo, de la historia, está tratando de buscar y de crear también sus propias razas. Y pues él empieza a crear a los elfos, digo a los orcos, que son prácticamente elfos corrompidos, o criaturas que también los van corrompiendo, porque pues también están los trasgos y están otro tipo de circunstancias que podemos ir viendo que a lo mejor son criaturas engañadas, ¿sí? Transformadas hacia el mal, que pueden haber sido o elfos o mismos enanos. Los hombres eran muy difíciles de transformar, pero sí de convertir a los malos o convertirse en malos. Entonces los hombres también había buenos, también había malos. Los buenos obviamente empezaron a adquirir todos los conocimientos y todo el apoyo por parte de los elfos, porque los elfos ya tenían mucho tiempo viviendo en la Tierra Media. Entonces ellos también son como los maestros de los numeronianos y también les reconocen a ellos pues estas estirpes o estas generaciones que también van a convertirse posteriormente en reyes. Que Melkor, cuando crea su propio ejército, que se conoce obviamente como el querer destruir a la Tierra Media, pues organiza su ejército para pelear contra ellos. Y dentro de todo esto, pues obviamente me estoy saltando mucha historia porque pues Melkor reina mucho en la Tierra, tiene obviamente sus criaturas, tiene confrontamientos y enfrentamientos contra los hombres y contra los elfos. De hecho, los mismos elfos crean los Silmarils. Melkor obviamente los logra capturar los Silmarils, o también a través de la destrucción que tiene hacia las tierras y todo esto. Y pues por ende los Silmarils los coloca en una corona que él obviamente tenía. Se cuenta la leyenda también que muchos de los hombres, por querer, hay uno en específico, no recuerdo ahorita el nombre, pero él por querer conquistar el amor de una elfo, pues se decide ir a buscar a Melkor, y él, aprovechando que Melkor duerme, porque crean y se dice que Melkor es muy grande, entonces el hombre pudo escalarlo y quitarle un Silmaril. Obviamente este Silmaril logra él escapar, pero pues también como hay lobos o hay águilas o hay criaturas salvajes, pues también hay criaturas malas, ¿no? Y entonces los wargos, que así se conocen a estos tipos lobos, que son los que vemos en las películas que montan los orcos, ellos persiguen a este cuate, y uno de ellos logra alcanzarlo y lo muerde y más bien le corta la mano donde llevaba el Silmaril. Solo que pues, él, al comerse el Silmaril, lo quema, pues obviamente lo destruye.
Esta es una leyenda que cuenta mucho Aragorn en la historia, en El Señor de los Anillos, cuando van en un pasaje, porque se dice que él fue el primer hombre que se enamora, que obviamente lo hace por amor y que desgraciadamente ese amor nunca se dio, porque los elfos después le cuentan a la elfa que estaba enamorado de este cuate que él había fallecido, entonces por ende ella se sacrifica y se suicida tirándose en una cascada. Y pues ahí se conoce como la primera tragedia que se pueda tener de amor entre hombres y elfos. Lo que nunca impidió el que sí se pudiera haber una mezcla, porque de hecho Aragorn, que es el famoso rey en El Señor de los Anillos, él es descendiente de Isildur, y Isildur también es descendiente de elfos. Entonces Aragorn pues, también lo es. Por eso se le conoce como el Ezar, que es un nombre en élfico que al parecer se denomina como esperanza. Entonces, toda esta historia, te digo, ve lo que te estoy contando, todo lo que llevamos, y todavía no entro de lleno en lo que es el Señor de los Anillos, porque con la guerra que se da entre Melkor y todos los elfos este, y los hombres, termina la primera edad. Ahí hay mucha leyenda, y espero y ojalá que esto sea contado, porque de hecho el Silmaril es amplio, es un libro muy amplio, narra mucho Tolkien de todas estas historias, y yo creo que él ya lo tenía planteado, ¿no? Por eso es la si se puede llamar así, el tercer libro que saca, porque de hecho también se cuenta que El Señor de los Anillos, él lo quería que se publicara en un solo libro, pero la editorial le dijo, es que sabes que es un libro muy grande, muy extenso, que no puede ser publicado de esa manera, tenemos que dividirlo, y prácticamente en contra de lo que Tolkien decía, pues se crean los tres libros, porque incluso se renombran, se nombran y se vuelven a poner otro nombre los libros. Los libros están divididos en dos libros cada libro, o sea, 6 libros. La división de esos 6 libros, él sí lo había hecho Tolkien, les había puesto nombres diferentes, pero te digo, la editorial lo que hizo fue, para poder sacar el libro del Señor de los Anillos, pues lo divide en 3, ¿no? Entonces él ya después, ya teniendo esta, si no fama, sino más bien esta publicación de sus libros, él comienza como a pensar, bueno, sí, pero ¿qué pasó antes? Entonces se cuenta, yo la verdad, créemelo, de lo poquito que leí, se cuenta que él siendo ya maestro ahí en la universidad, hacía notas y notas y notas. De hecho, el hijo también, en uno de los libros que él narra, dice que había notas en que el papá ponía, ¿no? Y que cambiaba una parte y ponía otra parte. Muy curioso, porque él lo que quería es crear todo este universo. De hecho, también se cuenta, yo la verdad no podría hacerlo, pero sí se cuenta, y hay gente que es muy seguidora de Tolkien, que conoce el élfico y habla élfico. Y hay gente también que habla el idioma de los enanos, hay gente que habla el idioma de los orcos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones ha creado toda esta, digamos, universo enorme, extenso, y sobre todo cultura, si ya lo pudiéramos llamar así, de gente que está inmersa en todo esto. Yo creo que uno de ellos pues, fue el director, ¿no?, de las películas, porque para mí es el director que más se ha acercado a la visión de Tolkien. De hecho, como todo, y yo la verdad cuando empecé a leer libros, nunca había leído El Señor de los Anillos, porque pues eran libros muy viejos, y eso es algo muy feo, si se pudiera llamar, de la parte de los lectores, porque los lectores lo que hacemos es leer en cierta forma novelas más recientes o novelas contemporáneas. Para mí, mi novela contemporánea, y la verdad por eso es que yo siempre diré, mi autora favorita, desgraciadamente ya no está con nosotros, es Anne Rice. Y la verdad, cuando yo leí los libros de Anne Rice, leí Entrevista con el vampiro, precisamente por la película que sale en los 80s, 90s. A partir de allí yo empecé a leer esos libros y dije, yo de aquí soy, ¿no? Y seguiré con Anne Rice. Pero también en los 2000, como todos podemos recordar, salen en las películas del Señor de los Anillos. Y al ver la primera película, yo lo primero que dije, de aquí se basó George Lucas para hacer sus historias de Star Wars. ¿Por qué? Porque se habla de caballería, se habla obviamente de emprender, de búsquedas, de creaciones. Dije, esto, si yo lo veo y lo plasmo en Star Wars, lo estoy viendo igual, ¿no? Pero a diferente de un concepto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de otra ciencia ficción, y acá obviamente estamos hablando de eso, una historia muy caballeresca, con muchas espadas, con magia y con todo esto. Entonces, eso fue lo primero que pensé, y eso es lo que me hace
pues leer el libro. Obviamente salió la primera película y visualmente es rica, no solo en cuestiones de fotografía, la escenografía natural que maneja Peter Jackson tan solo en Hobbiton o en la comarca como se conoce, o en los pasajes de los hombres, la cantina de Bree, el paso de Isengard, Caradhras, pues obviamente Minas Tirith, Minas Morgul, todo el aspecto que tú ves en el mapa, porque si, también espero que lo hagan, y yo la verdad se los recomiendo mucho, lean los libros. Al principio de los libros está el mapa de la Tierra Media. Obviamente, si tú lees primero el Hobbit también tiene el mapa que también se maneja en la película de la montaña solitaria y todo lo que tiene que atravesar los enanos con Bilbo. Y en El Señor de los Anillos precisamente es lo mismo. Entonces, algo que caracterizó obviamente los libros de este tipo de fantasía es que al mezclarse las mapas, y velo también en el Juego de Tronos, si llegaste o si llegas a verlos, lee los libros, la verdad. Son muy poquitos, son 5, son muy gruesos, pero también cada libro tiene su mapa. Y es algo que te va a caracterizar en este tipo de género de literatura. Entonces te hace ver a ti el mapa grande, pero cada que te está narrando una historia, tú te tienes que imaginar cómo es Hobbit, cómo es la comarca, cómo es todo estas, ¿qué te puede llamar? Incluso como le dicen el puente de Bandigamo, todo este tipo de lugares, ¿cómo tú te los imaginas? Y la verdad, Peter Jackson, mis respetos para haber creado la comarca, porque yo nunca pensé que pudieran ser así. De hecho, Tolkien te narra que los hobbits viven en hoyos debajo de tierra, ¿no? Pero ve cómo Peter Jackson hace la creación de las casas de los hobbits. Se ven muy bonitas, se ven muy padres, pero están dentro de la tierra. Y si tú ves también Isengard, por ejemplo, que es esta torre donde está viviendo Saruman, o sea, se ve genial. La torre de Ontag también, pues lo que es Mordor, Minas Tirith, el paso de Helm, Rohan, todos estos reinos que vas viendo tú en el pasaje, se ven muy padre. Y la verdad, yo cuando leí el primer libro, La Comunidad del Anillo, yo me imaginé un Rivendell diferente, pero al verlo plasmado en la película, dije, este es Rivendell. Y ver cómo también él va creando y va, pues digamos, contratando a los actores que van a representar determinado tipo de raza, es muy característico. ¿Por qué? Porque los elfos tú los ves, a pesar de que sean güeritos o castaños, ves a los hombres, ves obviamente a los hobbits y los vas caracterizando, ves incluso a los magos, porque es otra raza, ¿no? Y a los malos también. Y es una historia muy, muy padre. Para mí, la verdad, como siempre diré, los libros son lo mejor. ¿Por qué? Porque los libros te van a ir dando una narrativa que en las películas obviamente visualmente están bien hechas, pero les falta. Hay muchos aspectos que obviamente los libros no narran. Y pues no vamos tan lejos. Si ves tú la película, la primera, La Comunidad del Anillo, incluso si puedes, y te lo recomiendo, porque es mejor, ve la versión extendida, es muy larga, pero muy buena. No sale Tom Bombadil. Tom Bombadil, como se llama, es un personaje ya también mítico, que se caracteriza también, si se pudiera llamar, con Beor, que es otro de las criaturas antiguas que como él pues ya no hay, de estos hombres que transforman en bestias. En este caso él se transforma en oso, y es un personaje que sale en El Hobbit, que en la película sí lo sacan, pero le dan mayor trascendencia en las versiones extendidas también de las películas. Entonces Tom Bombadil es un personaje que rescata a Pippin, a Merry, a Sam y a Frodo de una aventura que tienen también cerca de la comarca. Él los llega a rescatar, los lleva a su casa y él les comenta algunas cuestiones. De hecho, Tom Bombadil es el que les da las armas a ellos para que puedan salir y llegar a, ¿cómo se le llama? A esta cantina que se llama el Pony Pisador, The Fries and Pony en inglés. Y pues ahí te vas a dar cuenta, pues obviamente, de que esto no pasa en la película. En la película, obviamente, la versión corta o la versión normal, ellos se escapan de los Nazgûl porque los vienen persiguiendo y llegan al puente de Brandigamo, entran en la balsa. De hecho, Frodo es el último en llegar y ahí es cuando el caballero se detiene, se regresa y obviamente se ve cómo pasan los demás Nazgûl y pues por ende ellos ya llegan
al Friesen Pony, como le dicen en inglés, o el Pony pisado, llegan a esta cantina, pero no llega Gandalf. Algo que no te narra el libro, precisamente, es la pelea que tiene Gandalf con Saruman. En la película, obviamente, se ve cómo están peleando ellos, pero acá nada más te hacen mención de que él no llega, y ellos se querían ir, entonces, diferente, y aquí, ahí va el punto, y fíjate, es otra de las cuestiones que también ahí puedo yo narrar. Cuando están en la cantina, si tú recuerdas, Strider, o Troncos en inglés, agarra a Frodo y se lo lleva y le dice que debe tener mucho cuidado, ¿no? Porque no pueden, obviamente, estar diciendo o referir los nombres. Por ende, Frodo le dice a Troncos, le dice, oye, pero ¿por qué dices eso? Le dice, pues porque ustedes no son muy cuidadosos, y usted no se llama Sotomonte, porque él se había llamado Frodo Sotomonte ahí, para que no lo reconocieran como Frodo Bolsón. Entonces, él dice, pues yo soy Sotomonte. Le hace, sí, pues bueno, creo que debe también de cuidar a sus amigos. En la película se ve cómo están narrando. Merry le dice, ah, sí, él es Frodo Baggins, sí, él es mi primo, él es de los Baggins de tanta generación. Y Frodo llega con él y le dice, oye, Merry, no digas eso. Y se resbala, pisando obviamente la bota de uno de los que estaban ahí bebiendo en la cantina. Y él, cuando va cayendo, pues obviamente el anillo se le sale y él se le pone. Y pues ahí se desaparece y todos, oh, ¿no? Entonces es cuando él, arrastrándose, se quita el anillo, fue cuando lo jala Strider. En el libro es diferente, porque en el libro ellos están cantando después de beber tanta cerveza. Y Frodo está baile, baile, cante y cante. Y él, así en esas circunstancias, se pone el anillo. Y todos así de, ay, desapareció, ¿no? Vemos unas diferencias que también se están narrando en los libros, a diferencia de las películas, porque hay ya una diferencia muy grande, muy marcada, yo lo sé, y tiene que ser siempre así. ¿Por qué? Porque los libros te pueden narrar muchas cosas, te pueden narrar aspectos que a lo mejor para las películas no se consideran importantes, como el Tom Bombadil, por ejemplo, pero para el libro sí se consideran, porque son cuestiones que la verdad es muy importante poder entenderlas. ¿Para qué? Porque el autor te los pone. Hay una escena que no está en esta película, pero sí en la película de la versión extendida de La Comunidad del Anillo, donde ellos están durmiendo. Y Strider, o en este caso Aragorn, está tocando la flauta, y en ese momento canta en élfico la historia que te les había narrado de este cuate que se va a buscar el Silmaril, y que según fallece, y se lo cuentan a la elfa, y la elfa obviamente se suicida. Frodo se despierta y es cuando le dice, oye, qué canción tan más bonita, ¿no? Y entonces él pues, le narra las cosas. Entonces, hay muchos aspectos, porque de hecho también hay escenas donde Gimli y Legolas están festejando, por ejemplo, en el paso de Rohan, cuando después de pelear y de rescatar ¿a quién rescatan? Creo que al rey, sí, al rey. Rescatan al rey Theoden, ellos entran y empiezan a narrar. Y están como peleando por la belleza de las mujeres. Solamente Gimli les dice, yo voy a defender a todo lo que da a es que acababa de ver, está a la famosa elfa que conocen en el Bosque Oscuro. No recuerdo su nombre, Galadriel. Entonces él dice, porque Gimli recibe de regalo de Galadriel un trozo de su cabello. Y para él dice, la más bonita de toda la Tierra Media es Galadriel. Y él decía que él se iba a batir en duelo si Galadriel en un momento dado es cuestionada de belleza. Sobre todo porque en el reino de Rohan existe una sobrina del rey llamada Éowyn, y que es muy bonita. Y Éowyn se siente atraída por Aragorn. A diferencia, obviamente, que vemos en las películas donde Éowyn de veras así ahí le tira todo el amor a Aragorn, y Aragorn no se lo acepta. Acá es muy diferente, porque Aragorn obviamente sí le comenta de que él tiene otros planes. Él tiene obviamente otro destino que tiene que cumplir. Y en cierta forma Éowyn lo conoce y lo acepta. Y se pone triste, pero no hace lo que vemos en las películas de seguir esperanzada y esperar en un momento dado el que Aragorn pudiera hacerle caso, ¿no? De hecho, si pueden, porque les digo que hay que ver las películas en sus versiones extendidas. Hay una escena donde Faramir, después de haber regresado en la del Retorno del Rey, donde él según va a rescatar el reino de Minas Tirith, creo que es Minas Tirith, esta ciudad que está entre lo que es Minas Tirith y lo que es el Mordor, hay una ciudad, Osgiliath, perdón. Ellos van a pelear porque, de hecho, los orcos ya tienen Osgiliath,
y él junto con un ejército van a atacar a la ciudad. Él sale herido, entonces él está en los campos o en estos lugares donde se reposan a los heridos ahí en Minas Tirith. Y curiosamente, después de la pelea que tienen los Nazgûl y todo el ejército de los orcos con los de Minas Tirith, que son rescatados también por los jinetes de Rohan, y que Eowyn ahí llega y mata al primer rey de los Nazgûl, pues obviamente ella también está en esos aposentos. Faramir, al verla, pues se enamora. Ella se deja cortejar, que en un futuro pues obviamente sabremos de que ellos van a ser las parejas, pero no va a ser rey Faramir, porque la que es el rey pues va a ser Eomer, si mal no me equivoco, que fue el lugarteniente del rey Theoden. Historia larga, te digo que es, híjoles, narrar muchos aspectos y en poquito tiempo. Y si te das cuenta, me estoy saltando mucho porque cada una de las historias va concatenada, y para poder entender muchas cosas, pues sí tendríamos que establecer una cronología muy marcada para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque vamos a un punto. Si regresamos al pasado, recuerdan que la primera edad de la Tierra Media termina con la guerra que tiene Melkor con lo que es las creaciones de las divinidades. Ahí termina la primera etapa. Y después comienza una segunda etapa. En esta segunda etapa se dice que el lugarteniente de Melkor, porque a Melkor al derrotarlo no lo matan, sino lo encarcelan en estas montañas. Son unas montañas muy famosas según en los libros. Encarcelan a Melkor y lo dejan ahí ya de por vida. Sauron, que era su segunda o su mano derecha, él se arrepiente, él obviamente se rinde y les pide, por así decirlo, a los hombres y a los elfos, el que les permitan, él por así decirlo, redimirse. La única forma de redimirse pues, es estar conviviendo con los hombres y con los elfos cuando están en esta unión. Obviamente se dice que le dan la oportunidad a Sauron. Y pues Sauron, obviamente allí, en ese momento, cuando está con con todos ellos, pues lo que logra hacer Sauron es prácticamente engañarlos, porque él está persiguiendo y sobre todo robando la sabiduría que tienen tanto los elfos para la magia como los enanos para los trabajos de metales. Y es allí que Sauron crea los famosos anillos. Es una frase que también tiene Tolkien en sus libros, que dicen que los anillos fueron dados de la siguiente manera: 9 para los reinos de los hombres, 5, si no tengo mal comento, son 5 o 7 para los reinos de los enanos, y 3 para los reinos de los elfos. ¿Quiénes son estos 3 de los elfos? Elrond, que obviamente está en Rivendell; Galadriel, que obviamente está en el Bosque Oscuro; y si más no recuerdo, perdón, el bosque... Ay, no recuerdo cómo se llama el bosque, porque el Bosque Oscuro es del papá de Legolas. A él es al que se le dan el tercer anillo. Lo curioso es que después de esto, obviamente él dice que crea un anillo para controlarlos a todos. ¿Cómo va la frase? Dice: 9 para los hombres, 7 para los enanos, 3 para los elfos, 1 que es el que rige, el que los gobierna, y en la oscuridad atraparlos. Y se comenta que cuando Sauron le dan este anillo único que lo forja, comienza a corromper a todos los poseedores del anillo. Los que se dan cuenta son los 3 elfos, y ambos impiden que obviamente sean corrompidos por Sauron. Desgraciadamente los 9 hombres, o sea, los 9 reyes, todos fallecen. Y al fallecer, Sauron los manda a llamar, los transforma y los hace los famosos espectros. De ahí porque se les conoce como Nazgûl. Entre ellos, el más fuerte, el primero, que es el que todos vemos, es el que nadie puede derrotar. Y curiosamente es el que Eowyn es el que mata a él. ¿Por qué? Porque la leyenda dice que ningún hombre puede derrotar al rey negro, al mago negro, al se le llama. Porque además él tenía también estos poderes. Entonces, por ende, Eowyn cuando pelea con él es cuando le dice: yo no soy hombre. Y pues a ver que lo mata en la película, incluso también en el libro.
Después de allí, pues obviamente a los enanos también comienza a corromperlos. Uno de los 7 enanos precisamente es el rey y papá de Thorin, escudo de roble como le conocemos, y él fue también engañado. Si vemos, y espero que también por eso les digo, chequen las películas, pero chequen las películas en sus versiones extendidas, porque en las versiones extendidas hay una parte donde Gandalf entra al famoso esta ciudad perdida, que allí vemos que donde el famoso nigromante, porque así se le llama, está reuniendo a su ejército. Pues Gandalf se escapa cuando se ve en esa escena donde le pegan el bastón y según se ve como una luz que ciega al orco y no lo encuentran. Él logra escaparse, se mete dentro de lo que es el laberinto de la ciudad y allí ve al papá de Thorin, y es el que le dice: dale el anillo, dale este anillo a mi hijo, cuídalo, le encomienda ese tipo de cosas. Obviamente eso no lo narran en el libro del Hobbit, pero sí se entiende de que los enanos y pues obviamente los hombres fueron los que más se corrompieron. De hecho, eso fue lo que precede a las caídas de los reinos. Por eso también Minas Morgul, no, ¿cómo se llama? El reino donde Gimli quería ir en la primera parte, donde ellos van a refugiarse, porque según te narra el libro, ¿no? Y lo vemos en la película y es muy dado eso, porque en el libro sí te lo comentan, de que ellos quieren ir por Caradhras. Caradhras es un estrecho donde se junta estas montañas donde nieva mucho, pero Saruman, para evitar que la comunidad pase por allí, él hace un hechizo y lo vemos en la película como él está y haciendo este tipo de cosas, y se ve muy padre porque en el libro nada más te lo narran, pero tú cuando lo ves allí se ve muy 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 potente. Y de hecho Saruman sí es el mago más representativo de toda esa comunidad. El que le sigue abajo pues es Gandalf. Radagast es como por el segundo, el tercero o cuarto, porque todavía hay otros, hay muchos magos y cada uno de ellos se identifica por el color. Y de hecho Gandalf es un poquito más, ¿cómo podría llamarlo? Más inteligente. Él está más metido en las razas, pero esto es muy criticado por Saruman, porque Saruman sí le ha dicho: tú estás tan metido en las razas que no te das cuenta de todo el concepto que nosotros estamos manejando como magos, ¿no? Y Radagast ni se diga, porque él está más enamorado de la naturaleza. Por eso su característica en la película. Pero eso no quiere decir que no sean magos poderosos, lo son. Tan lo son que pues por eso vemos cómo Gandalf evoluciona. Y evoluciona y se convierte en Gandalf el Blanco. Después obviamente en las dos torres aparece. Pero en la primera etapa lo conocemos siempre como Gandalf el Gris. Pero él está muy muy metido en toda la historia. Por eso él se queda vigilando a Bilbo. Él no quiere crecer no por otra cosa, sino porque simplemente sabe que puede el anillo corromper a tal grado a Bilbo que después imagínense que pudiera llegar a suceder. Por eso es que él se queda con ¿no? Pero él conocía a Aragorn, él conocía a Faramir, él conocía a Minas Tirith, todos lo conocen. Por eso es que a él también le dicen en Minas Tirith, allí en Gondor, lo conocen como Mithrandir, que es otro nombre que ellos con lo que lo ubican. Y pues te das cuenta, Gandalf para mí es más fuerte que Saruman. De hecho sí, y al final vemos cómo Saruman termina. En las películas no te lo narran, que es lo peor de todo. Pero en el libro, si tú llegas a leer El Torno del Rey, hay una parte donde se despiden de los hobbits, tanto Pippin, Merry y Frodo y Sam. Ellos regresan, pero cuando regresan a la comarca, los hobbits que estaban allí en límites con la comarca les piden impuestos. Y otros así como: ¿impuestos por qué o qué? No, pues esto es por parte del señor. ¿Cuál señor? Pues el señor que ahorita está gobernando aquí la comarca, ¿no? Y descubren que pues prácticamente es Saruman y es Grima. Ellos son los que están allí, regresaron a Hobbiton, y pues obviamente Saruman pues quiere corromper también ahí ese lugar, ¿no? Entonces cuando pelea con ellos, pues ellos logran en cierta forma salir avantes, y desgraciadamente a Grima lo matan, y Saruman también es muerto por Grima. Entonces ahí es cuando termina la vida de Saruman. Y pues Gandalf es el reconocido como el Mago Blanco nuevamente, porque Saruman ya después pierde ese color. Digo, son cuestiones muy bonitas. Digo, leer el libro, híjole, es genial. Digo, yo apenas estoy narrando, ni siquiera ha pasado lo que de cierta forma hemos visto en la película. En la película creo que en los primeros 30 minutos ya supimos qué va a pasar, y yo ni siquiera he llegado en ese punto por toda esta característica que está sucediendo. Y porque cada pasaje
te va siempre a remitir a la historia, al pasado, que yo creo que por eso Tolkien es tan genial que ve lo que hace, ¿no? Cuando te está narrando los libros. En su libro, la primera parte, pues obviamente es conociendo a los hobbits, y él te narra toda esta historia de los hobbits. Y te va diciendo, en las películas inicia diferente, porque te das cuenta, en las películas inicia cómo es que la Tierra Media existe, cómo es que se van creando estos anillos, y cómo los anillos, pues obviamente, son los que han originado la creación de esta tercera edad, que es cuando se pelean. Y de hecho, es el inicio de la segunda edad, si recordamos, es cuando Sauron está con ellos. Y en base a eso, él los engaña y crea los anillos. Después Sauron, obviamente, cuando ya los tiene presos, por decirlo, o engañados, Sauron comienza a hacer su propio reino, que se va a Mordor. Y allí obviamente crea la torre, y él pues obviamente crea sus ejércitos. Ahí se conoce también como la última edad, donde humanos y elfos se unen. Ellos obviamente pelean en contra de Sauron y en contra de las huestes de los orcos, para lograr detener a ese paso y pues, evitar que Sauron pueda ganar y en cierta forma dominar la Tierra Media. ¿Qué llega a suceder? Pues por azares del destino van perdiendo, muere el rey, y Isildur toma esta espada del rey, que fue regalo de los elfos y que había roto con la pelea que tiene con Sauron, y lo que hace Isildur es le corta los dedos a Sauron. Acá creo que te narran, en el libro creo que son la mano, y obviamente él toma posesión del anillo. Al tomar posesión del anillo, pues obviamente todos los orcos y todas las criaturas malignas se escapan y se van por miedo a de que ellos también puedan ser destruidos. Algo que nunca te narran y algo que también está muy presente, pues obviamente son estas criaturas, porque los Barlocks también existían, pero los Barlocks dejaron de ser tan poderosos o tan numéricos después de la primera guerra, porque antes los ejércitos pues eran Barlocks, eran dragones, obviamente eran las arañas, y otras de las que se escaparon pues fue esta araña que está viviendo allí en estas cavernas donde Gollum mucho tiempo estuvo viviendo, escapándose y persiguiendo obviamente a Frodo. Y él se escapa de allá porque precisamente, y sabiendo lo que había sucedido, Gandalf le encarga a Aragorn el que pueda perseguir a Gollum y obviamente capturarlo y llevarlo al bosque encantado donde estaba esta Galadriel. Aragorn logra detenerlo, lo atrapa, pero desgraciadamente se le escapa a Gollum. Y Gollum, para evitar ser otra vez perseguido, lo que hace es que se esconde en estas cavernas de ella, la araña, como así la conocemos en español, porque es Shiloh Web en inglés. Entonces él se vuelve tan hábil que pues allí obviamente él se alimenta de orcos, y algunos pues se los deja a la araña, ¿no? Cuando él logra salir, porque también a él pues por azares del destino descubre que el anillo se vuelve a poner en marcha después de los sucesos de que Bilbo, después de cumplir su cumpleaños, él se va de allí de la comarca porque él quiere vivir aventuras, y Gandalf prácticamente lo obliga a dejar el anillo, porque lo que hace Gandalf es quitarle ya la influencia del anillo, porque él sabe que Bilbo vivió muchos años, no por su estructura o no porque es hobbit, sino porque simplemente fue a través de que el anillo logró obtener este tipo de vida, lo que le pasó a Gollum, porque Gollum obviamente, imagínate, estamos hablando de que, ahí vamos otra vez al pasado, de cómo se va juntando todo, ¿no? Isildur, cuando se queda el anillo, no lo destruye, él se queda como un símbolo para decir esto es lo que va a marcarse digamos, la forma en cómo decir que Gondor ganó. Entonces, era un arma que también utilizaba mucho Isildur. Cuando peleaba, pues él se ponía el anillo y pues órale a pelear porque nadie lo veía. Desgraciadamente el anillo se dice que también tiene vida propia. Y en una historia o en un pasaje se cuenta que fueron emboscados por orcos. Entonces, cuando son emboscados por orcos, Isildur lo que hace es se escapa, porque obviamente todos sus soldados pues comienzan a morir. Él, al escaparse, se pone el anillo. Y entonces no lo ven. Y él pues se mete al río, empieza a nadar, pero al momento de dar una frazada, ¡pum!, se le sale el anillo. Entonces los orcos lo ven y pues le disparan y lo matan. El anillo según se pierde en el agua.
Y posteriormente, en otra historia o en otra aventura, Deagle y Smeagol, que son, si se pudiera llamar como ascendientes o estos papás, por así decirlo, de la raza de los hobbits, pues logran encontrar el anillo. Smeagol lo mata a Deagle. ¿Por qué? Porque Deagle es el que encuentra el anillo. Y Smeagol, por esta influencia del anillo, le dices que yo lo quiero y además es mi cumpleaños. Como lo vemos en esta escena de la tercera película, El Señor de los Anillos, el retorno del rey al principio, ¿saben qué pasa esto? Pues Smeagol lo mata y desgraciadamente la comunidad de donde ellos vivían pues se enteran de que Smeagol mató a Deagle y lo corren, o sea, prácticamente lo destierran. Esto hace que obviamente Smeagol pues se esconda en las cavernas y empiece como a transformarse por el mismo paso del tiempo. Y lo vemos como lo vemos en la película. ¿Sí? Así te lo narra también Tolkien, que es una persona muy andrajosita, sin nada. Digo, y la verdad es una muy buena imagen que tienen del personaje y que pues yo creo que no es necesario como imaginarse tanto a este famoso Smeagol, que ahora es Gollum, porque así se llama, porque de hecho Smeagol se vuelve loco en ese sentido. Como no tiene con quién hablar, él crea su propia, una propia compañía. Y obviamente esa compañía pues le llama Gollum. Entonces Gollum es el que poco a poco comienza a ir encima de la misma personalidad de Smeagol, porque Smeagol es el bueno, por así decirlo, y lo que es Gollum es el malo. Entonces, por eso lo vemos en las películas como él está siempre con este problema de no, es que es muy precioso, no, es que el otro. Entonces, porque en un momento habla Smeagol y en otro momento habla Gollum. Y cada que Gollum pronuncia, pues por eso vemos el nombre que le hace Gollum, Gollum. Entonces, y ve como que la profundidad del personaje. Obviamente él, al esconderse en las cavernas, pues lo único que podía comer era o pescado crudo, o trasgos, o orcos. Y él utilizaba mucho el anillo para cazar. Lo vemos en las películas del Hobbit. En el Hobbit obviamente él quiere atrapar a Bilbo, pero Bilbo ya había tenido el anillo y por eso nunca pudo hacerlo. Él obviamente se guarda mucho el nombre, que desgraciadamente cuando él se escapa de Aragorn y llega a donde está la araña, por un descuido, Gollum lo atrapan y lo atrapa el ejército del mal, lo torturan y lo único que les puede decir precisamente es eso. Es que el anillo está en poder de Bolsón. Ellos viven en Bolsón cerrado. Y es ahí donde los Nazgûl comienzan a ir. En el principio del libro, cuando tú lo lees, pues obviamente te narran que hay jinetes oscuros que están por toda la comarca. Esto hace que obviamente Gandalf, después de mucho tiempo y después de haber ido a descubrir el origen del anillo, pues llegue con Frodo y le diga, ¿sabes qué? No te puedes quedar aquí, tienes que irte. Y tienes que irte porque te están buscando. Y él se queda, pues, ¿pero por qué? Pues porque tú tienes el anillo. Y Frodo se lo da, se lo quiere dar a Gandalf, le dice, pues te lo doy, ¿no? Tú llévatelo. Y Gandalf le dice, no por otra cosa, sino porque Gandalf también sabe la profundidad que tiene el anillo. Y dice que si tú me lo das a mí, imagínate la influencia tan poderosa que va a ejercer sobre mí ese anillo. Yo sabiendo que no soy muy débil en ese sentido, yo puedo ser corrompido de esa manera. Entonces no, le dice, tú tenlo. Se lo deja a Frodo, porque también el mismo Gandalf se dio cuenta que los hobbits tienen esta resistencia a esa maldad. Lo que le pasó a Bilbo. Bilbo, a pesar de que tuvo el anillo, nunca hizo cosas malas. Hacía travesuras, sí, pero nunca hizo esas cosas malas. Entonces, ¿eso qué hizo? Pues prácticamente dar a entender que los hobbits pueden tener una resistencia a la maldad mucho mayor. Por eso es que le encarga a Gandalf a Frodo el que mejor él tenga el anillo. Por azares del destino, desgraciadamente Sam está escuchando, pues se lo lleva a Gandalf y le dice, pues órale, te vas con él, ¿no? Y lo acompañas. Y se da cuenta de que al menos Frodo no está solo. En el camino, pues obviamente encuentran a Pippin y a Merry, que prácticamente son familia de Frodo. Y pues ellos también deciden acompañarlo. Esto obviamente se acrecenta mucho y se da una unión mucho más grande cuando llegan a Rivendell, escapándose obviamente de la persecución que tienen los Nazgûl, porque como te comento, ellos logran llegar al Pony Pisador. Aragorn los lleva, pero desgraciadamente Aragorn comete un error, porque él no sabía qué iba a pasar con Gandalf, lo estaba esperando. Pero al saber que no encuentra, pues eso se va con ellos. Llegan a una parte, no recuerdo cómo se llama
torre donde ellos llegan, que supuestamente es una torre de vigía, que no debieron de haber llegado allí porque allí eran estos lugares donde los Nazgûl estaban buscando, pero bueno, Aragorn comete ese error, llega allí y pues desgraciadamente los Nazgûl llegan a querer pues atrapar, sino a querer matar a los hobbits, que ellos se defienden y que desgraciadamente en un descuido pues Frodo es herido en el hombro por el rey de los Nazgûl, y que cuando llega Aragorn pues los logra no derrotar, sino más bien los logra pues como espantar, ahuyentar, y se escapan. En la película, si te das cuenta, quien llega a rescatarlos es Arwen, la hija de Elrond. Y Arwen llega y según ella es la que utilizando la magia élfica hace que los ríos crezcan y ¡zas!, ¿no? Se lleven a los Nazgûl. Pero en el libro no te narran que es Arwen. En el libro narran que es Glorfindel. Es un elfo también con un caballo muy veloz, que él es el que llega con Aragorn, que le dice, oye, te están buscando, tú tienes que protegerte, y pues obviamente eso es lo que hace que Aragorn se separe de los hobbits. Cuando Aragorn regresa y rescata a los hobbits, se los lleva, entonces Glorfindel vuelve otra vez a encontrarlos, y Glorfindel le dice a Aragorn, pues sabes qué, como están persiguiendo a Frodo porque él tiene el anillo, dame al elfo, perdón, al hobbit, y Glorfindel se lleva a Frodo en el caballo, logran entrar a los límites de Rivendell, y es Elrond el que a través de las cuestiones mágicas hace que el río crezca y se lleve nuevamente a los Nazgûl. En exploraciones futuras, que también hay que narrar en el libro, le llegan a comentar a Elrond que encontraron a los 9 caballos, pero nada más. No encontraron cuerpos ni encontraron nada. Entonces te dan a entender que los Nazgûl siguen vivos. Esto origina que desgraciadamente Elrond, al darse cuenta de todo esto, pues necesite el apoyo no solo de los elfos, sino también de todas las demás razas, y es lo que nombra como concilio. En este concilio obviamente pues son invitados los elfos del norte, creo que los elfos del bosque, son invitados obviamente los hombres de Gondor, son invitados los enanos, o sea, de varios lugares van llegando. Y en ese inter pues también llega Gandalf. Gandalf también llega, y Gandalf les dice a ellos en el concilio, pues saben qué, intenté hacer esto, intenté hacer esto otro, muchas cuestiones, y también que le ayuda a Aragorn, porque Aragorn también le comenta, efectivamente, en esta circunstancia nosotros estuvimos buscando a Gollum, pero a mí se me escapó, fue un error de mi parte, y también Legolas llega porque dice, sí, también fue error de nosotros porque se nos escapó a nosotros el bosque oscuro, no lo pudimos ya perseguir, no lo encontramos, entonces tenemos que dar por hecho de que por eso los Nazgûl descubrieron que Frodo tenía el anillo. Entonces no hay ninguna otra pues respuesta más que decir, el anillo tiene que ser destruido, porque incluso Boromir, que es el futuro heredero del Senescal de ahí de Gondor, le dice, pues tienes que ir allá por este tipo de circunstancias, pero para que cheques algo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque Boromir tiene un sueño premonitorio donde les decían, si tú vas al concilio, si tú vas a Isengard, donde está la ciudad, tú encontrarás un arma poderosa, y esta arma poderosa podrá ser. El problema es que se malinterpreta el sueño. ¿Por qué? Porque el arma poderosa no es el anillo. El arma poderosa, para mí, desde mi punto de vista, obviamente desde mi lectura y como fan que soy, el arma poderosa es prácticamente Aragorn. Porque Aragorn, siendo descendiente de estos reyes, él iba a ser el futuro rey. Pero Boromir no lo reconoce. Boromir dice, no es cierto. Para mí lo que me dijeron en mis sueños es esto, ¿no? Entonces Boromir comienza a tener esta idea de querer obtener el anillo, que desgraciadamente y afortunadamente también no lo logra tener. Se juntan obviamente los 9, como dicen en la compañía, que son los 4 hobbits, Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas y Boromir. Los 9 forman la Comunidad del Anillo, y supuestamente estos 9 van a ir a Mordor para poder destruir el anillo. A diferencia obviamente de la primera película, aquí en el libro se narra otra cuestión. En la película, te das cuenta, termina en la historia cuando están peleando con los Uruk-hai, que supuestamente son los soldados de Saruman, y se logran obviamente escapar.
previa muerte que tiene obviamente Gandalf, que no es muerte, pero previa muerte que tienen en las minas. Minas, no recuerdo cómo se llaman estas minas, eran muy famosas, pero bueno. Y que no te lo he narrado, fíjate, ese es el problema. Pero voy a irme, creo que vamos a tener que ir partiendo porque ya nos tardamos mucho en el video, pero está muy interesante esto. Pero te digo, entonces el libro en la primera parte, pues obviamente no termina como en la película. Lo vamos más adelante porque obviamente ya me extendí mucho en el video. Pero al menos yo lo que quiero dejar es que aquí donde yo te digo que se crean las nueve personas y crean la comunidad del anillo, se acaba en la primera parte de la película de las versiones extendidas. Ahí termina. Cuando están los 9 y pues obviamente esta cuestión de Pippin que dice, pues ¿a dónde vamos? Cosa que no pasa en el libro. En el libro obviamente todos saben qué sucede. Pero a diferencia obviamente de la película, en esta parte del libro, aquí antes de partir, a este Aragorn se le da la espada, que era de Isildur, y que los elfos ya habían forjado. Porque como iba él a hacer digamos ahora sí que esta aventura, uno de los regalos que le da Elrond precisamente es la espada. Y esta espada le iba a ayudar a él pues para representarse como heredero al trono. Algo que Boromir, como te decía, no quería reconocer. Y que cuando parten obviamente en busca de ir a Mordor, pues obviamente Boromir tenía sus recelos, ¿no? Y Aragorn lo que hace es por eso que dice, pues el que vaya primero. Después va a ir Gandalf, obviamente después viene Gimli, los 4 hobbits, luego viene Legolas y yo hasta el final. Para ir cuidando obviamente que esto vaya viendo bien. Yo quiero quedarme hasta ese punto. Obviamente logran llegar a Caradhras, pero por culpa de Saruman no logran pasar. Se tienen que regresar y pues desgraciadamente tienen que llegar a estas minas. No recuerdo el nombre, lo voy a buscar y se los digo para el siguiente video, porque a partir de allí pues obviamente sale la aventura, que es algo muy, muy padre y sobre todo algo visual. No me entré de lleno a las películas, porque quise hacer como que una especie de introducción, que también creo que la introducción quedó igual, en muy pocas. ¿Yo qué te puedo decir? ¿Yo qué les puedo decir? Lean los libros. La verdad, los libros están geniales. Son hermosos esos libros. Te trasladan a esos puntos. Ya tenemos una referencia con las películas, sí. La verdad, sí, tengan esa referencia, porque yo creo que esos lugares donde ellos te narran de dónde están pasando, los montes, Khazad-dûm se llaman las minas. Khazad-dûm, por donde me encontré. Bueno, pero ahí te digo, ahí lo dejo. Entonces, leamos esos libros. La verdad, chequemos todas estas cuestiones fantásticas. De veras que Tolkien es su vida es el Señor de los Anillos. Pero no nada más quedó en los Señores de los Anillos, quedó en tantas cosas. Si ustedes tienen la oportunidad de seguir leyendo acerca de ellos, de veras, no se van a arrepentir. Necesitamos también la paciencia, sí, porque yo el Silmarillion, créanme, que lo he leído 5 veces, y cosa curiosa, de esas 5 veces que he leído, hay algunas cosas que no recuerdo y que vuelvo otra vez a leer y digo, interesante. Y hay obviamente muchos personajes, muchos nombres, muchas historias, muchos aspectos que la verdad hacen falta narrarlos. Y que yo espero, por eso te digo, espero. Ahorita se anunció para septiembre una nueva serie. Se llama, creo que lo de los anillos, algo así. Ahorita, pues bueno, tendré unas imágenes que ustedes podrán ver. Pero no sé cómo vaya a ir, de qué vaya a tratar, no lo sé. A mí me gustaría que empezaran obviamente desde este inicio, tal vez de lo que es el Silmarillion, o que nos narren algo de este punto, porque mucho se conjuga entre otros. Y obviamente hay cuestiones que nos hacen siempre referencia, el Señor de los Cielos hace siempre referencia hacia allá, hacia las primeras edades, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos, la segunda edad termina precisamente con la derrota que sufre Sauron, porque no está muerto, Sauron queda vivo, pero ahí termina la segunda edad media. Y de hecho, lo narro después cuando Gollum y Frodo vayan juntos, ahí narramos algún punto, ¿no? Pero todo tiene su razón de ser, y todo está narrado, y todo lo tiene Tolkien bien establecido, y por eso es que siempre esas referencias de todo y para allá, y para acá, y para allá, y para acá, porque si no, tal vez será que no seamos tan fans. Si no somos tan fans, pues bueno,
que vaya así el punto, ¿no? Y no nos va a interesar la historia, qué pasó antes, qué pasó después, pero se vuelve tan enriquecedor y tan padre cuando vemos esta referencia del por qué el pasado y por qué es el futuro y por qué el presente, todo ese tipo de cosas, se ve genial, está muy padre, y que obviamente, pues, no he terminado, apenas me llegué a la primera mitad del libro, porque precisamente la Comunidad del Anillo también forma parte de del primer libro, porque después ponen allí y comienza el segundo libro, que es cuando todos pues van a esta aventura, ¿no? Y pues ya lo checaremos, veremos algunos aspectos, otro video que si quieren narramos, y lo sigo, lo continúo, no me espero hasta el otro, lo continúo en el siguiente video para hablar obviamente de la segunda parte de todo esto. Espero que sea otra segunda parte hasta ahí, si no, pues nos vamos a extender más y pues espero que les guste. Para mí, si se dan cuenta, híjoles, narrar todo esto es genial, es muy padre, pero pues ya me extendí demasiado y creo que ya también es importante tener aquí un corte, sobre todo porque pues por el tiempo, y pues no quiero aburrirlos. Y nos estamos viendo en el siguiente video, y la verdad, sigamos enriqueciéndonos con este tipo de literatura, con este tipo de libros fantásticos. Hay muchos, no solo las Crónicas de Narnia, no solo El Señor de los Anillos, está Juego de Tronos, que también se los recomiendo. Los libros están muy buenos, los leí, yo me los devoré. La serie no puedo decir que no esté tan mal, pero lean los libros, la verdad los libros están mucho mejor. Están obviamente las Crónicas de la Dragonlance, que también se las recomiendo. Están varias historias. Está una de Salvatore, que se llama El Elfo Oscuro. Véanlo también, léanlo, está muy bueno. Y hay varios más. Pero pues bueno, hasta ahorita dejo aquí este video. Y espero pues obviamente que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente, porque la verdad sigue mejor. Estamos bien entonces.